Buenos días, hermanos. Les queremos dar la bienvenida a todos ustedes. Los extrañamos mucho y sabemos que muy pronto vamos a estar juntos otra vez. Entonces, esta mañana queremos adorar al Señor con unos cantos, o acompáñanos juntos esta mañana. Aquí
pues el Señor en su palabra dice que cada mañana son sus misericordias nuevas para nosotros y nos da la oportunidad de renovarnos y de venir limpios delante de Él, limpios en nuestro corazón, y solamente por medio de Jesús podemos ser renovados. Así que esta mañana hay que cantar y pedirle al Señor que renueve nuestro corazón.
Psalms 139 verse 23 says, "Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting." Hermanos, en Romanos 8:15 el Señor nos recuerda que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual podemos clamar Abba, Padre. Y somos hijos que estamos en la libertad de Jesucristo por la salvación que nos da por medio de su sacrificio que hizo por nosotros. Y tú también, si no tienes a Jesús en tu corazón, si no le has dado la oportunidad de entrar, también tienes la oportunidad de vivir en esa libertad y ya no ser esclavo del temor de lo que hay alrededor de ti, porque confías en que Jesús está en ti. Así que vamos a cantar este canto que así dice: ya no soy esclavo del temor.
soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado un canto de libertad. Fuimos liberados por ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantemos libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. 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 Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Que el Señor les bendiga. Un gozo esta mañana poder estar con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios una vez más a través de estos medios y agradecidos más que nada por la conexión con la transferencia de la enseñanza en este día. Vamos a continuar hablando en este día acerca de temas escatológicos, teniendo en cuenta que esto es una de las cosas que a través de toda esta pandemia que hemos atravesado o estamos atravesando, la gente se hace bastantes preguntas en relación con todo lo que está ocurriendo y más que nada quieren saber qué tiene que ver esto o qué parte tiene en relación con los últimos acontecimientos de los cuales la palabra de Dios enseña antes de la venida del Señor. Pero hemos estado mencionando que nosotros estamos tocando el tema de ver qué es lo que la iglesia debe de estar haciendo mientras que nosotros esperamos eso, más que preocupados por lo que realmente está ocurriendo. Así que esta mañana vamos a hablar de un tema que hemos llamado edifiquémonos unos a otros. Edifiquémonos unos a otros. Y en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en los versículos 1 al 4, el apóstol Pablo habló más que nada de una fotografía panorámica
de lo que serían los últimos tiempos en la cultura donde la iglesia de alguna forma estaría envuelta. Dice el apóstol Pablo en esa segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 4. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Quisiera invitarle a que oráramos y pusiéramos la meditación de esta mañana en las manos de nuestro Dios. Padre, bendecimos tu santo nombre, Señor, y damos gracias por tu palabra, orando que nos dirijas, Señor, en la enseñanza de este día, que tu iglesia pueda ser edificada, instruida, guiada, Señor, de acuerdo a como tu palabra nos enseña, para que cada uno de nosotros, confiados en tu voluntad y en tu plan perfecto, podamos continuar adelante, Señor, formando y transformando nuestro ser delante de ti. Que todo honor, gloria y honra sean solo para ti. Oramos y lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amados, la Biblia nos da detalles de las actitudes y conductas que las personas tomarán y vivirán en sus vidas antes del regreso de Cristo. Y esto podría ser, como dijimos hace un momento, un retrato hablado acerca del comportamiento de la sociedad y la cultura en la cual nosotros nos movemos. Y cuando digo la sociedad y la cultura, estoy hablando de la misma iglesia en sí, ya que somos parte también de esta sociedad, y en la iglesia no estamos exentos de comportamientos, aunque deberíamos, pero la realidad es otra. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, estoy hablando más que nada de nosotros mismos. Acuérdese que la iglesia no es el edificio. La iglesia somos cada persona que la formamos, porque es muy fácil posiblemente poner todos estos calificativos en la vida de la iglesia, y como muchos algunas veces somos tan dadivosos, ¿verdad? Que damos todos estos calificativos a las demás personas y nosotros tendemos a quedarnos sin nada. Así que la primera persona que se debe de describir aquí por medio de esta descripción que el apóstol Pablo da en esta carta, somos nosotros mismos. Mirarnos al espejo y decir, bueno, yo soy egoísta, yo soy avaro, yo soy jactancioso, arrogante, blasfemo, desobediente, ingrato, impío, insensible y todas esas cualidades. Ahora, ¿qué sucede cuando yo me califico así? Bueno, cuando nos calificamos así, nuestra sociedad comenzará a cambiar, porque el cambio comienza por el reconocimiento de los errores en nuestra propia persona. Es lo que produce en sí los cambios. Pero si califico a los demás con estas conductas, realmente no puedo cambiar nada, porque el único ser que puedo cambiar es prácticamente el mío. Así que este pasaje toma fuerza cuando lo aplicamos a nuestras propias vidas. Cuando decimos, la Biblia está hablando de nosotros mismos. Entonces, ¿en quién demanda el cambio a la Biblia? Lo demanda primeramente en nosotros. Ahora, cuando vemos esta descripción, es prácticamente la fotografía panorámica de nuestra sociedad, y cuando nos ponemos este saco, se puede producir un cambio por medio de la gracia de Dios en nuestras vidas. Estoy absolutamente convencido cada que veo esta porción de la Escritura, que es la figura plena de nuestra sociedad. Tal vez no todos los calificativos los tenemos, pero puede que estemos luchando tal vez con alguno de ellos o tal vez un par de ellos en nuestras vidas. Fíjese que Pablo nos dio esta descripción con el fin
de que viéramos las cualidades de la conducta en la vida del ser humano hoy en día. Exactamente antes de la venida de Cristo, en otras palabras, esta descripción es una señal de que el Señor ya está cerca o ya está a las puertas. Siempre que nosotros veamos estas cualidades en la vida de la gente, eso es un indicativo de que el Señor pronto viene. Esta descripción es una demoledora y destructora conducta en nuestra sociedad. Y lo cierto es que la mayoría de nosotros no podemos detener en sí la erosión y el quebrantamiento de los valores bíblicos en nuestra cultura antes del regreso del Señor. Esta conducta ha alcanzado a nuestras naciones de una forma sigilosa, han dividido nuestras comunidades y lo peor de todo es que muchos de nosotros no hacemos nada para detenerlo por diferentes razones. Antes, por ejemplo, un adulto, una persona ya mayor, veía, por ejemplo, a dos jovencitos peleándose y se metía en medio de aquellos dos jovencitos, se quitaba el fajo o el cinturón, ¿verdad? Y los corregía a los dos y los mandaba a su casa. Existía un respeto más que nada hacia la gente adulta. Posiblemente algunos de nosotros pasamos por eso, ¿verdad? Y era muy común que el vecino nos regañara, que el vecino nos llamara la atención y tal vez daba la queja a nuestros padres y llegando a la casa nos ponían otra, ¿verdad? Pero hoy en día se pelean, por ejemplo, dos jovencitos en la calle y lo que comúnmente la gente hace es sacar sus teléfonos, tomar un video, subirlo a las redes sociales, pero nadie hace nada para enfrentar la violencia. Existe un temor simplemente porque no hay valores ni respeto en nuestras sociedades hoy en día. Si usted se mete, el temor es que posiblemente también pueda salir golpeado, ¿verdad? O hasta asesinado, porque hoy en día muchos jovencitos a una edad temprana ya traen también armas con ellos mismos. Vivimos, por lo tanto, en un mundo donde todo se está quebrando y se está desmantelando de una forma u otra. Los valores sociales, los principios familiares, el respeto, la responsabilidad, todo se está viniendo abajo cada día más en esta sociedad. Y las cosas no parecen mejorar, sino todo lo contrario. Pero Jesús tiene un mensaje diferente para su iglesia. Aun cuando todo el mundo se esté cayendo a pedazos, la iglesia es la que debe de marcar la pauta en la sociedad o en la cultura donde nos movemos. En las Escrituras tenemos un pasaje muy conocido acerca de uno de los últimos encuentros del apóstol Pedro con Jesús. Es un pasaje conmovedor. Pedro había negado a Jesús, nos dice la narración bíblica, frente a un fuego. Y ahora frente a un fuego, Jesús lo confrontaba con los discípulos a su alrededor. En un acto de amor, Pedro lo había negado 3 veces y ahora el Señor Jesús le da la oportunidad a Pedro de confesar su amor directamente para con el Señor. Mientras que Pedro había estado destrozado emocionalmente por la negación, Jesús busca de alguna forma restaurar al apóstol Pedro y edificarlo de nuevo en su carácter. Y por eso le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús no rechazó a Pedro, sino que se compadeció de su tristeza y le dio nuevamente la oportunidad de cuidar del rebaño. Pedro entendió perfectamente el mensaje. Más tarde, el apóstol Pedro escribió en su primera carta, en el capítulo 5, en los versículos 2 al 4, estas palabras. Dijo él: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Así cuando aparezca el pastor supremo,
ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. El apóstol Pedro había entendido que la iglesia necesitaba de un cuidado especial en medio de una cultura que prácticamente estaba influenciando aún al pueblo de Dios. Amados, vivimos en un tiempo terrible de destrucción. La Biblia nos dice cómo serán los últimos días en la sociedad o en el mundo donde nos estamos moviendo. Y aunque la sociedad está siendo demolida por todas esas conductas, la iglesia debe de vivir en medio de la edificación, edificándonos los unos a los otros, cuidándonos unos a otros, alimentándonos unos a otros, amándonos unos a otros como Jesús nos ha amado. Por lo tanto, lo que la iglesia debe de hacer mientras que el Señor Jesús regresa, debe de edificarse como pueblo de Dios. Esta es la clave prácticamente para la iglesia. La iglesia debe de estarse edificando constantemente. Por esa razón no dejamos de alguna forma de procurar nosotros de envolver o dar a conocer o enseñar o instruir a la iglesia de una forma u otra, porque necesitamos la instrucción, necesitamos la edificación. Ya sea que lo hagamos directamente o indirectamente, lo cierto es que la iglesia necesita ser edificada y necesita ser enseñada. Por lo tanto, debemos de edificarnos como pueblo de Dios. Es increíble, pero como pueblo de Dios hemos escuchado repetidas ocasiones ese término edificarse. Es un término muy común en los círculos evangélicos. Es uno de esos términos que suenan muy espirituales, que lo escuchamos tanto en la iglesia, incluso nos parece un término impresionante. Pero la realidad es que no es fácil instruir para edificar a la iglesia. ¿Okay? Así es que todos nosotros tenemos de alguna forma que buscar maneras de edificarnos unos a otros. ¿Qué significa en realidad edificar? Esta palabra edificar viene del término griego oikodomei. Oikodomei en sí son dos palabras. La palabra oikos, que significa casa, y la palabra domei, que significa construir. Por lo tanto, el término edificar o oikodomei en griego significa construir la casa. ¿Okay? Pero no está hablando de una casa literal. No está hablando de una edificación de materiales de construcción. Está hablando de la casa nuestra, nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra alma, nuestra mente. Entonces, ese término está hablando de que necesitamos continuar siendo nosotros edificados. Por lo tanto, el término en sí, construir la casa, habla de que tenemos que edificarnos unos a otros, edificarnos a sí mismo, seguir creciendo. Fíjese que el Señor Jesús, en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 24, dijo estas palabras: cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica, será comparado a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. El que edifica la casa le da forma, le da carácter, transformación, apariencia. Por eso debemos de preguntarnos, ¿estamos edificando o estamos construyendo? Cuando el Señor Jesús dice, será comparado a un varón prudente que edificó su casa, o sea, que edificó su vida sobre la roca, edificó su vida en el Señor, en Jesús mismo. De esto está hablando, de la formación más que nada, de la edificación más que nada de nuestro ser en todos los aspectos. Amados, es hermoso ver una edificación y el proceso cuando una construcción va tomando forma. Es desesperante
cuando ves aquella casa que se va formando y anhelas que llegue ese día cuando se termina de poner la alfombra, y más emocionante cuando te entregan tal vez las llaves de tu casa y llegas con el primer viaje, ¿verdad? De todas las chinches que tienes tal vez en tu antigua casa, llegas a tu nueva casa y al entrar a la casa tiene un olor a nuevo, un olor a fresco, agradable. Así es el olor a la edificación. La edificación es agradable, la edificación es un buen olor. Sin embargo, el Nuevo Testamento está mucho más preocupado por la edificación de nuestra casa espiritual que de una casa literal de material. Y generalmente la palabra edificar en la Biblia se usa en el sentido metafórico. Por ejemplo, cuando dice edifíquense unos a otros, habla de edificar el cuerpo, habla de edificar al creyente, de darle forma a las vidas. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, el amor da forma. El conocimiento es un arma de dos filos, es como un cuchillo que tú puedes usar para cortar un tomate o para atravesarte el estómago o atravesárselo a alguien más. El conocimiento puede serte de bendición o te puede envanecer, pero el amor te edifica. Hay gente que a veces tiene conocimiento bíblico y lo utiliza para atacar a otras personas, lo utiliza para poner en mal a alguien, lo utiliza para rebajar a alguien, para subestimar a alguien con el conocimiento bíblico. Humillamos, aplastamos a otras personas que no conocen mucho acerca de la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor prácticamente anima, motiva, es algo refrescante para la vida de una persona. Amado, sea un edificador de vidas, construya vidas, cuide sus actitudes, cuide sus palabras, sus comentarios. No hable cosas que no debe de hablar. No comente lo negativo de nadie. Después de todo eso, en sí no significa eso edificación. Recuerde que estamos nosotros en la espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras que el Señor viene, debemos de estarnos edificando los unos a los otros. Una de las declaraciones más importantes que hicieron los labios de Jesús se encuentra en Mateo 16. Él dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice en Mateo 16, 18. Jesús no estaba hablando de una construcción de piedra o ladrillo, sino del cuerpo de creyentes en el ámbito mundial. La iglesia se construye externamente por medio de la evangelización y por medio del discipulado, e internamente por medio de la edificación, de acuerdo a cómo nos fortalezcamos, nos motivemos y nos ministremos unos a otros en el cuerpo de Cristo. Es tiempo de edificarnos. Cristo está a la puerta, y mientras que los valores y los principios morales están en subasta, la iglesia se debe de edificar a sí misma. Se debe de edificar en carácter, en conducta, en santidad, en comportamiento. Hoy en día, lo que vemos en el mundo nos debe de alguna forma de quebrantar. Es increíble lo que estamos experimentando. Estos últimos tiempos están ocurriendo cosas impresionantes. Miraba las noticias de una mujer no hace mucho tiempo que le abrió el vientre a otra mujer para robarle su bebé de 8 meses. Después miré a una niña de 8 años que le estaba enseñando un instructor de armas a disparar con una metralleta Uzi. Y de tanto tiro que hizo la metralleta, al accionar el gatillo, no pudo detenerla.
que aquella niña mató prácticamente a su instructor con varios balazos, con varios tiros en la cabeza. ¿Se imagina el trauma prácticamente de esa criatura? Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Un mundo donde se atacan mientras creencias en las escuelas están de alguna forma contradiciendo la verdad del Señor. En las universidades, en la industria del entretenimiento, en los medios de comunicación. Esta semana una jovencita fue sorprendida en la escuela porque le dijo, fue suspendida en la escuela porque le dijo a otro compañero, God bless. Es lo que ocurre prácticamente en las conductas y el comportamiento de muchas personas. Es algo que estamos enfrentando, un mundo hostil, en el cual el Señor Jesús dijo, hermanos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Estaba hablando más que nada de la conducta hostil del mundo hoy en día y cómo la iglesia en los últimos tiempos iba a estar siendo atacada. Ahora, si sabemos que allá afuera del mundo nos aborrecen, pues aquí adentro debemos de edificarnos, ya que muchos llegamos tal vez golpeados del mundo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sanemos dentro de la misma iglesia, para que nos restauremos, para que nos fortalezcamos. Fíjese lo que dijo Pedro en su primera carta en el capítulo 2, versículo 5. También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Recordemos que la verdadera iglesia no es el edificio. La verdadera iglesia es la congregación. Somos piedras vivas. Pablo dice en Corintios capítulo 3, versículo 9, que somos edificio de Dios. Por lo tanto, mientras el Señor viene, debemos de estarnos edificando los unos a los otros. La pregunta es, ¿en qué consiste la edificación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer mientras que estamos edificando? Métase este pensamiento en su mente, ¿okay? Yo he sido llamado a ser un edificador y usted está llamado a edificarme también a mí. Realmente esa es la tarea que tenemos, edificarnos los unos a los otros. Pero ¿cómo se hace eso? Mire las palabras que el apóstol Pablo mencionó en la carta a los Efesios en el capítulo 4, en el versículo 29 al 31. Él dijo esto: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras construyan la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Si alguna de estas prácticas usted prácticamente la ha vivido durante esta semana, yo le quiero decir algo. El apóstol Pablo nos pide que abandonemos esa conducta, porque estas prácticas no nos edifican, estas prácticas nos destruyen. La amargura, la ira, el enojo, los gritos, las calumnias, todas esas cosas no contribuyen para la edificación del cuerpo de Cristo. No son saludables, no son buenas, porque dice el apóstol Pablo, simplemente habemos algunos que somos expertos en demoler. Sabemos dónde golpear con el martillo, sabemos dónde aplicar la palanca, sabemos dónde depositar la carga de dinamita que muchas veces utilizamos para destruir a los demás. Hay gente que hiere la sensibilidad de los demás y en vez de edificar estamos destruyendo. Y algunos
hasta se sienten satisfechos con esa conducta o con esa práctica. La iglesia no fue llamada a eso. Yo creo que todos nosotros, en sí la palabra iglesia viene del griego eclesía. Y el término eclesía significa llamados de afuera, o sea, traídos hacia adentro de lo que es la iglesia, traídos a la reunión, a la congregación de los santos, sacados del mundo para ser traídos en medio del cuerpo de Cristo. ¿Con qué fin? Con el fin de que seamos edificados. ¿Por qué? Porque el mundo ya nos ha golpeado lo suficiente. El mundo ya nos ha destruido lo suficiente. Aquí necesitamos edificarnos unos a otros. Así que tenemos que tener mucho cuidado, más que nada con la práctica que puede destruir o lastimar sensibilidades de los demás, ¿verdad? El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en los versículos 23 y 24, dijo estas palabras en la Nueva Versión Internacional: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Entonces Pablo dice que posiblemente tú digas: no, pero no le estoy haciendo mal a nadie. Es cierto, me enojé, pero no le hice mal a nadie. El apóstol Pablo dice que esas cosas no edifican la iglesia. Pablo está diciendo que hay muchas cosas que puedo hacer y puedo decir, pero mi primera preocupación no debe de ser mi persona. Mi primera preocupación debe de ser esta: ¿estoy edificando a mi hermano o a mi hermana en el cuerpo de Cristo? ¿Se están edificando ellos con mi conducta, con mi comportamiento? ¿Estoy aportando yo algo para el crecimiento del carácter del pueblo de Dios? Todos necesitamos ayuda unos de otros para edificarnos, porque tú tienes dones que me benefician a mí y tú tienes dones tal vez en tu propia vida que puedes usar para otros, o tal vez yo tengo dones que te pueden ayudar a ti. En el mundo secular nadie te va a edificar. Eso debe de ocurrir dentro de la misma iglesia. Por eso Pablo lo recomienda repetidas veces. En la carta a los Romanos, en el capítulo 14, en los versículos 19 y 20, el apóstol Pablo dijo estas palabras: por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Aún ahí el apóstol Pablo dice: tengan cuidado de todo eso. Si lo que tú estás comiendo o lo que estás bebiendo puede lastimar la sensibilidad de alguna otra persona, de tal manera que se desanime, pues es mejor que no comas eso o que no bebas eso. Simple y sencillamente tienes que tener cuidado de los demás. Fíjese que Pablo nos exhorta a esforzarnos, porque la mutua edificación no es un asunto fácil. Por otro lado, tenemos un tremendo enemigo entre nosotros que busca siempre meter división, que busca siempre meter disensión, que busca siempre meter cizaña en medio del trigo con el fin de destruirnos. Tenemos que ir un poco más allá de nuestras propias fuerzas. Buscar, promover todo lo que conduce a la paz, dice el apóstol Pablo. ¿Tienes algo contra alguien? Díselo prácticamente en palabras de amor en su cara. No se lo digas a nadie, porque entonces esa crítica se puede convertir en un chisme. Y recuerda que la crítica tiene dos caras: la constructiva y la destructiva. La destructiva es cuando lo hablas a las espaldas de la persona, y la constructiva es la que tú dices de frente. Es cuando hablas honestamente y lo dices en amor a la persona, tratando de ayudarle en su vida personal, cosa que generalmente a veces no nos atrevemos a hacer. El tercer punto que te quiero hablar hoy es que complazcamos al maestro constructor que nosotros tenemos. Jesús
ha venido para edificar la iglesia, pero también ha dejado en la iglesia, dice la Biblia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hoy en día, esos evangelistas, pastores y maestros estamos para edificar el cuerpo de Cristo. Y cuando vamos edificando el cuerpo de Cristo, hay cristianos que no son tal vez ni pastores, ni evangelistas, ni maestros, pero en su crecimiento espiritual pueden también edificar a otros que tal vez son cristianos más recientes que ellos y pueden ayudarles a crecer también espiritualmente. En otras palabras, todos podemos edificarnos los unos a los otros. La Biblia dice que nosotros fuimos creados para gloria y honra del nombre de nuestro Dios. Nuestras vidas, por lo tanto, deben de vivirse siempre dando honor a nuestro Dios. Así que tal vez tú estés preguntándote, ¿cómo puedo yo cambiar esto? Tal vez he sido negativo, muchas veces digo cosas que no debo de decir y en ocasiones arruino a la gente. ¿Cómo hago un cambio? A veces tenemos nuestras propias batallas con el sarcasmo, hacemos comentarios mordaces y lo cierto es que nuestra cultura está llena de esto, de burlones, de criticones. Son estos hábitos de millones de personas y es muy fácil verse atrapado en esas corrientes del mundo. Hoy en día le llamamos a esos famosos memes. Son términos sarcásticos con los cuales muchas veces atacamos a personas. ¿Cómo aprendo a ser un mejor constructor? Miren lo que Pablo le dijo a los hermanos de Mileto, de los cuales el apóstol Pablo se despedía y sabía que nunca más se encontraría con ellos sobre la tierra. Les dijo, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Amados, nosotros no podemos edificar a nadie si nosotros mismos no somos edificados. Debemos estar en contacto con la palabra de Dios y ser edificados por medio de ella. Tú no puedes edificar a nadie si tú no te edificas a sí mismo. Para poder edificar a los demás, las personas que más critican, que más juzgan, que más chismean, que calumnian, que están llenas de egoísmo, por lo general no están edificando sus propias vidas por medio de la palabra. Y por eso Pablo les dijo a los hermanos que este mensaje, o sea, la palabra, tiene poder para edificarnos y darnos herencia ante todos los santificados. Muchos hoy en día, especialmente en estos tiempos que usted ha pasado tal vez días o semanas en casa o no ha trabajado, eso ha sido una muy buena oportunidad para que usted edifique su vida con la palabra de Dios. En esta famosa cuarentena o pandemia, ¿cuánto ha leído usted de la palabra de Dios? ¿Cuánto se ha edificado con ella? Platicaba no hace mucho tiempo con un hermano de nuestra iglesia y me comentaba él que se había aprendido el Salmo 91 de memoria y lo comenzó a repetir y me dio gusto. Le dije, qué bueno que usted trata de memorizar la palabra de Dios. Y eso da gusto. ¿Por qué? Porque debemos de estar aprovechando el tiempo. Los tiempos en los que vivimos son tiempos malos y tenemos que edificarlo lo más que nosotros podamos, porque esa es la manera de crecer. La palabra de Dios es el combustible que nos ayuda a ser constructores. Cuando alguien le pide a usted un consejo y usted saca un texto bíblico, saca una porción de la palabra, usted está edificando a la iglesia, está ayudando a la iglesia. Trate siempre de que alguien, cuando le pida un consejo, edifíquelos con la palabra de Dios. Sea un edificador en las vidas de los demás. Le dejo con este consejo final que nos dejó escrito Judas, el medio hermano de Jesús.
dijo estas palabras con el fin de que entendiéramos lo que era la edificación. Dijo él en el capítulo 20, en el versículo 20 y 21, dice: ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. ¿Qué debemos de estar haciendo mientras que el Señor Jesús regresa? ¿Qué debemos estar pensando mientras que el Señor Jesús regresa? No se envuelva en asuntos conflictivos, en discusiones, en argumentaciones. No se envuelva en nada de eso que muchas veces nos roba el tiempo. Judas nos da la clave y dice que nos debemos de mantener en el amor de Dios, edificándonos sobre la base de la fe que ahora tenemos y orando en el Espíritu Santo, mientras que esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo en su misericordia para que Él nos conceda vida eterna. Pensemos un poquito, ¿cómo estamos aprovechando este tiempo? Deje de pensar en qué parte tiene esta pandemia en los asuntos escatológicos de los últimos tiempos que la Biblia habla en la Escritura. No se meta a discutir si esto tiene parte con el tercer sello, con el cuarto sello o con el quinto sello que aparece en el libro de Apocalipsis, porque mucha gente está discutiendo esos puntos. Más que nada piense, ¿cómo puede usted edificar la vida de los demás? Intercambie un pasaje bíblico con alguien. Envíele un texto bíblico de ánimo y motivación a algún hermano, a alguna hermana. Hoy tenemos esas ventajas. Aproveche ese momento para edificar la vida de los demás. Ayude a los demás en su crecimiento. Y cuando usted ayuda a los demás en su crecimiento, usted también crece. Así que mientras que el Señor vuelve, edifiquémonos los unos a los otros. Voy a invitarle a orar para concluir con la enseñanza de esta mañana. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Agradecemos, Señor, la bendigas y la hagas prosperar en nuestros corazones. Que cada porción que hemos tocado hoy, Señor, nos recuerde más que nada la actitud que debemos de estar tomando, Señor, en medio de un mundo hostil, de un mundo, Señor, que aborrece tu verdad, que descarta tu verdad y que descarta tu consejo. Oramos, Señor, por la iglesia, para que tú la guardes, la cuides, la edifiques, la formes, a pesar de no podernos estar reuniendo, Señor, como comúnmente lo hacemos, que por medio, Señor, de las redes sociales, por medio de los avances tecnológicos, podamos tener la ventaja de ser edificados y recordar que tu palabra es la que realmente nos vivifica. Llena nuestro espíritu, Señor, y nos ayuda en crecimiento delante de ti. Oramos y damos gracias por la iglesia. Cuídala, Señor, donde quiera que está, en cada hogar donde se encuentra. Bendice a cada uno de mis hermanos, sus familias, sus vidas, su crecimiento espiritual. Gracias, bendito Dios, por tu fidelidad. Gracias por tu amor y gracias por tu bondad. Que en todo tiempo, Señor, seas exaltado, glorificado y bendecido, Señor. Te damos a ti honor, gloria y honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, amados, que sigan teniendo un día maravilloso y por ahí estaremos ya más adelante dando indicaciones de cuándo podremos congregarnos, esperando que las cosas vayan mejorando. Así que continúa orando por toda esta situación que estamos atravesando. Bendiciones y que tenga un excelente día en el Señor.